Buenos días a todos, sean bienvenidos a este segundo día de nuestra jornada de estudios de Santo Tomás. Padre disponga. Al final se va a rifar una suma de Santo Tomás de Aquino. Hemos visto la importancia que tiene Santo Tomás para la filosofía. Hemos visto también la doctrina del Papa Pablo VI en la carta Lumen Ecclesiae, donde hace recomendaciones fundamentales para que se estudie su doctrina para la renovación de la teología, de la filosofía y de la vida de la Iglesia.
queremos señalar finalmente otro mérito que contribuye no poco a la utilidad y excelencia de la doctrina de Santo Tomás. Nos referimos a su estilo literario, límpido, sobrio, preciso, forjado en el ejercicio de la enseñanza. O sea, cuando uno vence la resistencia al texto, se encuentra con que es muy inteligible, es muy lineal, es muy razonable. Santo Tomás no es solamente un autor medieval, sino que es una guía para nuestro tiempo, como dijeron los romanos pontífice. Y aquí hace una afirmación muy importante. De esta manera, la Iglesia ha querido reconocer en la doctrina de Santo Tomás la expresión particularmente elevada, completa y fiel de su magisterio y del sensus fidei de todo el pueblo de Dios. Esta es una recomendación máxima, o sea, nadie había sido en la historia de la Iglesia recomendado de esta manera. O sea que en la doctrina de Santo Tomás la Iglesia reconoce su propio magisterio, el magisterio de la Iglesia Universal, porque evidentemente Santo Tomás recoge el pensamiento acerca de la fe de los siglos anteriores. Pero además se trata del sentido de la fe del pueblo de Dios, porque recordemos que el Vaticano II en el Lumen Gentium dice que la iglesia es infalible. La iglesia como conjunto, por supuesto, no cada uno individualmente, sino la iglesia como conjunto es infalible porque tiene un sentido de la fe. Bueno, en Santo Tomás la iglesia reconoce su propio sentido de la fe, su propio sensus fidei. Por eso es imposible que en el futuro de la tradición social, sino también de eso a la quina tanto todo el mundo cristiano interesa que porque orando a San estima hacia él, sino que se reconoce también la autoridad de la iglesia docente, la autoridad de la iglesia docente, o sea, el magisterio, la iglesia enseña. Por supuesto, la recomendación es muy grande, se refiere en muchos sumos pontífices, se refiere especialmente a León XIII, a la encíclica Aeterni Patris. La Iglesia ha preferido la doctrina de Santo Tomás proclamándola como propia, sin afirmar con ello que no sea lícito seguir otra escuela que tenga derecho de ciudadanía a la escuela en la Iglesia y la ha favorecido a causa de su experiencia multisecular. También en la actualidad el angélico y el estudio de su doctrina constituyen por ley la base de la formación teológica de los que están llamados a la misión de confirmar y robustecer dignamente a los hermanos en la fe. O sea, todavía hoy está vigente
esta legislación de la Iglesia, recogida en el derecho canónico, pero base sobre todo en el Vaticano II, acerca de que la formación sacerdotal tiene que hacerse según la mente de Santo Tomás de Aquino. Y después cita los textos que hemos visto del concilio. Es la primera vez que un concilio ecuménico recomienda un teólogo, y este es Santo Tomás. En cuanto a nosotros, entre otras cosas, se refiere a las palabras que pronunciamos en otra ocasión. Los que tienen encomendada la función de enseñar, escuchen con reverencia la voz de los doctores de la Iglesia, entre los que ocupa un lugar eminente Santo Tomás. En efecto, es tan poderoso el talento del doctor Angélico, tan sincero su amor a la verdad y tan grande su sabiduría al indagar las verdades más elevadas, al explicarlas y relacionarlas con profunda coherencia, que su doctrina es instrumento eficacísimo no solo para poner a buen seguro los fundamentos de la fe, sino también para recabar de ella de modo útil y seguro frutos de sano progreso. O sea que para ir adelante en la teología es necesario apoyarse sobre Santo Tomás. La experiencia de los siglos lo enseña. ¿Qué puede ofrecer Santo Tomás a los hombres de nuestro tiempo? Los sistemas teológicos de antes no encuentran ya en la cultura moderna la correspondencia natural de las cosas con las palabras que los autores y hombres de la época utilizaban para designarlas. Se sigue que, estando cerca de la forma mental propia de la época medieval, el pensamiento teológico de Santo Tomás, como el de cualquier autor de la época escolástica, resulta ahora un tanto difícil. Exige tiempo y esfuerzo a los que quieren familiarizarse con él y queda reservado más que nunca a los especialistas dedicados a estos estudios. Consciente de esta evolución, el reciente concilio ecuménico ha colocado intencionalmente en una perspectiva nueva la Iglesia que reflexiona sobre sí misma y está presente en un mundo cuya novedad tan nítidamente percibida. ¿Pero es un obstáculo Santo Tomás para esto? Claro, la respuesta es negativa. Aunque claramente hay una distancia entre el lenguaje de Santo Tomás y el nuestro, sin embargo, vale la pena hacer el esfuerzo. Los que enseñan y estudian la teología deben realizar el esfuerzo necesario para que el pensamiento del doctor Angélico pueda ser comprendido en su vitalidad, fuera del ámbito restringido de la escuela. La atención a la patrística y a otros autores escolásticos enriquece esta visión de la fecundidad de Santo Tomás. Hay que actualizarlo a Santo Tomás, por supuesto, quiere decir que es necesario ver los principios esenciales y después considerar adecuadamente cómo se aplican en circunstancias nuevas. El mejor modo de honrar a Santo Tomás es abundar en la verdad a la que él sirvió y en la medida de lo posible demostrar su capacidad para incorporar los descubrimientos que con el paso del tiempo el ingenio humano logra
realizar. Por eso se puede decir que es el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos, como dijo León XIII, que lo propuso como maestro y guía y también como patrono de todas las escuelas católicas. Bueno, con esto tenemos los elementos y se refiere a la perspectiva de Santo Tomás como la propia del Concilio Vaticano II, como la recomendada por el Concilio Vaticano II y por tanto como aquella que mejor sirve para interpretarlo. Otro tipo de teologías nos aleja más bien, que nos acerca a la doctrina del Vaticano II, a la intención del Vaticano II. Y con esto comenzamos el tema de la filosofía tomista, que es un aspecto central en la obra de Santo Tomás, es propia de su carisma. Santo Tomás es angélico porque es muy inteligente, porque tiene como la inteligencia de un ángel y es capaz de ayudar con su inteligencia a que otros penetren en la realidad de una manera semejante. ¿Cuáles son las características de la filosofía de Santo Tomás? En primer lugar, Santo Tomás se inspira en una tradición, no inventa la filosofía desde cero, no es un sistema cerrado en sí, está abierto al influjo de muchas fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes? Por un lado tenemos los autores de la tradición no cristiana, anterior al cristianismo, sobre todo Aristóteles. En el Index Domesticus, que hemos visto editado por la Universidad de Navarra, profesor Alarcón, el autor más citado es San Agustín, 11.000 veces. Después de San Agustín, el autor más citado es Aristóteles, 9.000 veces. Por supuesto, San Tomás es un teólogo, sigue muy de cerca a San Agustín, es discípulo de San Agustín, fundamentalmente. Pero también se abre a otras fuentes. Como veremos, San Agustín influye principalmente en teología, pero también influye en filosofía. Podremos ver algún ejemplo del influjo de San Agustín en filosofía, que es muy importante, sobre todo en lo que se refiere a la teoría del conocimiento. Pero la configuración de la doctrina, incluso del lenguaje de Santo Tomás, es incomprensible sin Aristóteles. Recordemos que Aristóteles no era todavía demasiado conocido. Recién su maestro San Alberto Magno utilizó ampliamente a Aristóteles en la teología. Anteriormente se lo conocía solo de manera marginal, las obras lógicas, pero en el siglo XIII ya estaban traducidas las obras doctrinales fundamentales de Aristóteles, y Santo Tomás percibe una correspondencia profunda de Aristóteles con el cristianismo, con la revelación, como antes San Agustín lo había hecho con la doctrina platónica, que la consideraba como la más cercana. San Agustín conocía algo de Aristóteles, pero no todo. Santo Tomás conoce más ampliamente los textos de Aristóteles. Otras fuentes son los mismos neoplatónicos, el Liber de Causis,
Proclo, los cuales tienen como fuente a Plotino. Plotino escribía en Roma, pero en griego, y resume la tradición platónica, que era la filosofía dominante en el ámbito de la cultura griega. Y por eso los padres de la Iglesia en general tienen contacto más bien con Platón que con Aristóteles. Bueno, Santo Tomás recoge la doctrina neoplatónica en sus fuentes paganas directamente, Plotino y sobre todo Proclo y el Liber de Causi, que es un resumen de los anteriores, y después la recibe a través de un autor que es principalmente cristiano, no neoplatónico principalmente, sino cristiano, que es Dionisio de Areopagita, el autor de un corpus que los medievales veneraban mucho porque lo suponían escrito por el discípulo de San Pablo, convertido en el Areópago de Atenas. En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles se narra cómo San Pablo fue a la ciudad que era el centro de la cultura antigua, incluso en esa época de San Pablo, y se reunió con los jueces de Atenas. El Areópago era donde estaban los jueces de Atenas, y ahí les predicó primero de una manera filosófica, y esto lo aceptaron, o sea que Dios es el creador del universo, porque había un altar al Dios desconocido. San Pablo les dice que este Dios desconocido es el que él predica, pero cuando pasa al aspecto propiamente sobrenatural de fe, es rechazado. Le dicen, bueno, te escucharemos otro día, porque desde su supuesta superioridad filosófica pensaban que el mensaje de San Pablo no estaba en la Biblia. Bueno, los medievales habían encontrado un conjunto de escritos que en realidad no se sabe bien de quién es, ni siquiera si es un autor, probablemente son varios, en alguna tradición monástica oriental. Estos escritos son breves pero muy profundos. Y Santo Tomás se inspira muy de cerca en estos escritos, como lo había hecho también su maestro San Alberto Magno. San Alberto comenta todas las obras de Dionisio, que son 4, más las cartas, o sea, el libro de los nombres de Dios, la jerarquía eclesiástica, la jerarquía celestial y la teología mística. Santo Tomás comenta solamente el libro de los nombres de Dios. Sin embargo, su influjo está presente en toda su obra. Y en este caso, más que en el caso de San Agustín, el influjo es equilibradamente teológico y filosófico. O sea, influye tanto en teología como en filosofía. Y tal vez más incluso en filosofía, Dionisio de Areopagita. Otras fuentes son estoicas o latinas, Cicerón, Séneca. Y otra muy importante que une toda la tradición patrística es San Juan Damasceno, que hizo una especie de suma teológica oriental entre el siglo VII y VIII, denominada la fe ortodoxa, de fide ortodoxa. Santo Tomás ya conocía la traducción latina de esta obra. San Juan Damasceno tiene contacto sea con la filosofía platónica, sea con la filosofía neoplatónica. A través de él recibe un influjo teológico, pero también filosófico. Ahora, ¿cuáles son las características principales de la filosofía de Santo Tomás? En primer lugar, la distinción epistemológica con la ayuda de Aristóteles.
Platón había considerado como ciencia solamente la metafísica. Aristóteles considera un triple grado científico y por tanto filosófico. Aristóteles no distinguía como nosotros entre las ciencias empíricas y las ciencias filosóficas, simplemente todo pertenecía a la filosofía. Dentro de la filosofía hay tres ciencias principales: la filosofía primera o metafísica, la llamada después por Andrónico de Rodas, que clasificó las obras de Aristóteles. Aristóteles, como ya recordamos, la denomina simplemente filosofía primera o ciencia universal o teología. Teología porque alcanza a Dios. En Aristóteles no hay una distinción fundamental entre la ciencia del ente en cuanto ente o geón, dice Aristóteles, y la teología. Porque siempre el estudio del ente es el estudio de las causas, y las causas son los dioses, de los cuales hay uno que es el primer motor de todo. Hay una sustancia separada de la materia, Horitos, que es la primera de todas. También hay otras sustancias separadas, pero son dependientes de la primera, movidas por la primera. El ente es considerado como ente. La expresión Jon, G-on significa el ente por lo que tiene de ente, no por otro aspecto. Alguien podría estetear el ente por lo que tiene de materia, y entonces tenemos otra ciencia que es la física, en el sentido aristotélico. La física o ciencia de la naturaleza material. Efectivamente hay un libro denominado Física por Aristóteles. Esta es una novedad en Aristóteles, porque para Platón la ciencia no incluía la física, era solamente la metafísica. En Aristóteles la física también es ciencia, pero una ciencia imperfecta respecto de la metafísica, que estudia las causas últimas de las cosas. La física estudia lo que tiene materia, y dentro de esto estudia su constitución principal, la materia, la forma, estudia el movimiento, estudia el tiempo, y se remonta también la física a un primer motor. Aristóteles prueba la existencia de Dios también desde el punto de vista físico. O sea, sin un primer motor es imposible explicar el movimiento del universo material. La primera de las vías de la existencia de Dios, que Santo Tomás pone en la Suma, se refiere justamente a este aspecto físico. O sea, es cierto y consta por los sentidos que algunas cosas se mueven en este mundo. El movimiento, como dice el mismo Aristóteles, es un sensible común, es decir, es una cualidad sensible que puede ser percibida por varios sentidos. En nuestro conocimiento, el movimiento tiene una preponderancia especial y una certeza especial. Estamos más seguros del movimiento que de la quietud. Eso es un punto de partida para el razonamiento físico, que llega a la imposibilidad del movimiento sin que haya algo que no se mueve y que mueva a los demás, que es el primer motor,
Para llegar hasta aquí es necesario entender el ente como distinguido o dividido por la potencia del acto, por la perfección y la imperfección. El movimiento es justamente el pasaje a la perfección. Pero si no hay ninguna perfección, no puede haber movimiento. Y si no hay movimiento, lo que nosotros percibimos no sería cierto, pero en realidad es cierto. Es seguro que hay movimiento. No solo porque lo muestran los sentidos, sino porque la inteligencia lo reconoce y lo analiza. Este movimiento es más profundo de lo que parece. Para Santo Tomás tiene un aspecto que es profundamente humano y que está conectado con el tiempo. Aristóteles decía que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. San Agustín en las Confesiones había tratado acerca del tiempo, también de una manera muy profunda, y como un reflejo inmediato de la conciencia humana, intelectual. Para Santo Tomás, el movimiento también es algo humano, no solo el tiempo. El movimiento está en la mente humana, que considera el conjunto del recorrido de un ente. Y el tiempo es la medida de este conjunto, de este recorrido. El sentido no puede captar el conjunto como tal, solamente la mente lo capta. Aunque en el conocimiento sensible está la base para esto. Como dijimos, puede ser captada esta base por varios sentidos. Bueno, las ciencias físicas son las que estudian el ente móvil y son verdadero objeto de ciencia para hacerlo más. Entre las cosas que se abarcan por el ente móvil está la misma naturaleza humana. O sea, la antropología, como hoy se la denomina, o la psicología, como diría Aristóteles, es más bien una parte de la física, porque el hombre tiene materia. Ahora, para estudiar al hombre no alcanza la física, hace falta la metafísica, porque el hombre tiene también una parte espiritual que trasciende la materia. Y esto se ve muy especialmente en dos ciencias que derivan inmediatamente de la metafísica, que son la ética y la gnosiología. El estudio del conocimiento y el estudio de la acción voluntaria. Ética y gnosiología tienen, por un lado, una constitución física, por otro lado, una base metafísica, que es más importante porque es lo determinante de la conducta humana, este aspecto metafísico, en el conocimiento y en la acción humana. Hay otra ciencia también, además de la física y la metafísica, que es la matemática. Esto ya estaba en Platón, venía de Pitágoras. Requiere un tipo de abstracción especial. Santo Tomás, comentando a Boecio, dice que hay tres tipos de abstracción y que el último se puede denominar separación, porque estudia objetos separados de la materia, que no tienen materia, Dios y la sustancia separada de la materia, y también estudia todo aquello que puede existir sin la materia, por ejemplo, la potencia y el acto, el ser y la esencia,
pueden existir con materia o sin materia. Resumimos entonces y decimos que según Santo Tomás, siguiendo Aristóteles, hay tres tipos de ciencias según los grados de abstracción, o sea, la física, la matemática y la metafísica. En la filosofía moderna muchas veces se ha dejado de lado el aspecto físico y se considera la física no como una ciencia en sí, sino como un aspecto de la metafísica. Y de esta manera se retorna a un cierto platonismo en la forma de un racionalismo o de un idealismo. O sea, la realidad es solamente lo que es proporcionado a la mente y no está constituida por ninguna materia. Por eso dice Hegel en la fenomenología del espíritu que hay una reducción del conocimiento sensitivo al intelectual o al racional. Si el conocimiento sensitivo no tiene su autonomía, no tiene su propia consistencia, no conoce objetos propiamente sensibles, sino que simplemente es una extensión o una anticipación de la razón. Lo único que conoce en sentido absoluto es la razón. Y los sentidos conocen solamente cuántos son la razón, aunque sea incipiente o imperfecta. Bueno, para Aristóteles y para Santo Tomás también esto no es así. Los sentidos tienen sus propios objetos de conocimiento, que son irreductibles a los de la razón. Es verdad que la razón necesita del conocimiento de los sentidos, pero no se puede reducir simplemente al conocimiento de los sentidos. Veamos algunos elementos fundamentales, sobre todo de la metafísica de Santo Tomás, de la gnosiología y de la ética, que son las partes principales de la filosofía o las ciencias filosóficas fundamentales. En primer lugar, la metafísica. Santo Tomás, en principio, no quiere decir nada diferente de lo que ya estaba en Aristóteles, porque lo considera el filósofo por excelencia. Muy especialmente en su libro de la metafísica. Recordemos que la metafísica tiene dos momentos culminantes, uno al principio, el libro primero, donde dice que Dios comunica su ciencia a los hombres. La primera frase de la metafísica ya hace implícitamente referencia a esto. Todos los hombres por naturaleza desean saber. Pantes anthropoi tuei denai oregontai fisei. Según su fisis o naturaleza, los hombres desean saber, como dice en griego saber, eidenai, que está conectado con eidos y está que es idea y está conectado con ver, mirar, o sea, contemplar. Y esto para Aristóteles significa ver las causas. A esto nos dirigimos según nuestra propia naturaleza. Por naturaleza, todos los hombres desean saber. Este saber como fuente principal está en Dios mismo y en la sustancia separada de la materia, que el cristianismo denomina ángeles.
el mundo no se puede explicar sin los entes inmateriales, que son los principales. En esto Aristóteles coincide con Platón. La realidad principal no es la material, sino la inmaterial. En esta realidad inmaterial, Dios es acto puro, y es el primer motor, no porque sea imperfecto, sino por lo contrario, porque tiene toda la perfección y no necesita alcanzarla, moverse para alcanzarla. Dios es la causa que busca conocer la ciencia principal, o sea, la metafísica. Y por eso toda la metafísica está referida a Dios, a tal punto que se denomina teología. En el libro 12 de la metafísica encontramos como un ápice del conocimiento humano considerado sin la revelación, o sea, lo máximo que se puede llegar a conocer sin la revelación lo tenemos atestiguado en la metafísica de Aristóteles. Allí dice que Dios es conocimiento del conocimiento, no es noéseos, que Dios es acto puro, pero además le da características personales a Dios, porque Dios es feliz. Y es feliz siempre, no como nosotros a veces, dice Aristóteles. ¿Qué quiere decir? Que a veces Dios nos comunica su felicidad porque nos comunica su ciencia, su conocimiento. En otro texto dice que Dios es amigo de los hombres. Y en este de la metafísica al principio decía que no era envidioso Dios porque comunicaba su ciencia. Esta metafísica alcanza no solamente el ser de Dios, sino su bondad. Esto, por supuesto, estaba en Platón. Dios es el bien en Platón, en la República, y el bien crea las ideas que son el ser. Las cosas materiales no son ser, son como sombras del ser. Las cosas que son propiamente las formas inmateriales, o sea, las ideas. En Platón, en Aristóteles, Dios también es el bien. Y aunque no utilice la palabra creación, utiliza la palabra causa. Dios es la causa de las cosas. No se puede entender aquello que estudia la metafísica sin considerarlo desde la causa. Santo Tomás asimila profundamente la visión aristotélica y la enriquece. En primer lugar, distingue mejor que Aristóteles la diferencia entre la metafísica y la teología sobrenatural. Por supuesto, Aristóteles no conocía la teología sobrenatural, conocía solamente la teología natural, y por este motivo, siguiendo el texto aristotélico solamente, se puede dar lugar a una confusión. Se puede pensar que la teología natural estudia directamente a Dios. Para Santo Tomás no estudia directamente a Dios, sino lo que Dios causa, o sea, el ente, que él denomina con la ayuda de Platón y en parte de San Agustín, ente común, ens comune. Lo que directamente estudia la metafísica es el ente, pero no un ente determinado, no
un tipo de ente como el ente físico, sino todo ente en cuanto a ente. O sea, el ente en cuanto es común a todas las cosas. En los neoplatónicos hay expresiones semejantes. Por ejemplo, Dionisio dice autotoeinai, el ser por sí. Y San Agustín en el De Trinitate dice ipsum esse, el mismo ser. Y lo aplica a Dios. Santo Tomás lo aclarará y agregará la palabra subsistence. Ipsum esse subsistence. Dios es el ipsum esse, como dijo Agustín, pero además subsistence. Esta palabra tiene un matiz aristotélico, porque la realidad principal para Aristóteles, como dice en la metafísica, en el libro cuarto, es la sustancia, es el ser en el sentido principal. Dios, dice Santo Tomás, es ipsum esse subsistens. Dionisio había dicho autotoeina y el mismo ser, San Agustín había dicho ipsum esse, y él agrega subsistens, el mismo ser subsistente. Es la primera vez, incluso con mayor claridad que en San Alberto, que ya conocía a Aristóteles, que se distingue adecuadamente la filosofía como metafísica de la teología sobrenatural, de la teología divina. Para Santo Tomás, la teología estudia a Dios directamente, la teología que nosotros conocemos, de la Sagrada Escritura, estudia a Dios directamente. En cambio, la metafísica, la filosofía primera, no estudia a Dios directamente, sino indirectamente, es decir, como causa de lo que estudia. Lo que estudia, con una palabra aristotélica, lo denomina sujeto. El sujeto de la teología es Dios. El sujeto de la metafísica es el ente común, cuya causa es Dios. Como toda ciencia, la metafísica, la filosofía primera, busca la causa, y la causa es Dios. Por este motivo, Aristóteles rechaza la palabra platónica participación, porque según Aristóteles, con esta palabra no se explica la causalidad, o sea que Dios es causa. Solamente se explica que Dios es parecido a las cosas o las cosas parecidas a Dios. No va más allá de la imitación pitagórica. Entonces, la metafísica por excelencia es el estudio de las causas del ente o del ser. En Aristóteles hay una distinción incipiente entre ser y ente que Santo Tomás profundizará. Y en la metafísica Aristóteles usa la expresión aitia tu einai, la causa del ser. Por eso, como ya hemos dicho, no puede existir una metafísica atea, porque no sería metafísica. De hecho, las formas de filosofía que prescinden de Dios terminan en una especie de ateísmo, sea en la antigüedad, por ejemplo los presocráticos, que no habían descubierto todavía sobre todo la causalidad, los estoicos y después los modernos en distintas formas. Cuando se prescinde de la metafísica, necesariamente se desconecta la mente de Dios.
porque la ciencia, el conocimiento y el hábito humano que conectan directamente con Dios son aquellos propiamente metafísicos. Esto es fundamental en la teología sobrenatural porque, como ya dijimos, no puede existir una teología que no esté conectada con Dios y para eso es necesario conocer a Dios. A tal punto que el Concilio Vaticano I dice que es de fe, define como una verdad de fe que Dios se puede conocer sin la fe, o sea, por la razón. Porque si no se puede conocer a Dios por la razón, no le podemos creer. La fe es creerle a Dios, pero para eso tenemos que poder conocerlo de alguna manera, saber que existe. Veamos algunos textos fundamentales. Primero, de la metafísica en el Tratado de Dios Creador. Cuestión 44. A la 49. Aquí se trata de la creación en general. La creación es una verdad metafísica y por tanto natural. De esto ha tratado Santo Tomás en las cuestiones disputadas sobre la potencia de Dios, que tratan el tema de una manera más profunda. Para Santo Tomás es posible probar que Dios es creador, o sea, la razón puede conocer con certeza, analizando el ente que tiene una causa, la que todos llaman Dios. Las pruebas de la creación son fundamentalmente las mismas pruebas de la existencia de Dios, pero profundizadas. En las pruebas de la existencia de Dios llegan simplemente a la causa en general, que es lo que se denomina Dios. Sin especificar si esta causa es causa de todo el ser. Simplemente se llega a que no se puede explicar el ser de las cosas sin Dios. El movimiento no se puede explicar sin Dios, que es la vía más elemental. El hacerse de las cosas no se puede explicar sin Dios. La necesidad, o sea, el hecho de que hay cosas que no se corrompen, no se puede explicar sin Dios. La participación, o sea, el hecho de que haya cosas que tengan perfecciones en mayor o menor medida, no se puede explicar sin Dios, que es el término último, la medida última. Y sobre todo no se puede explicar la finalidad sin el bien, sin la causa final. Ahora, de esta manera se llega a Dios, pero no se establece que Dios es la causa de todo. Do Deus Espis. Esto es lo específico de la creación. Que Dios sea la causa de todo. ¿Por qué? Porque hay muchas causas en el universo. Lo que tiene de propio Dios es que causa todo lo que hay, todo el ente. Como se ve en la cuestión 49, no causa el mal, porque el mal no es. Como ya había dicho, especialmente los padres que conocían el neoplatonismo, como Agustín y Dionisio, el mal no tiene sentido. En cambio, la
decir algo que obra. El que cambia radicalmente la visión y la explica más profundamente, además de San Agustín, es Dionisio, que en el libro de los nombres de Dios tiene una parte dedicada al cuarto capítulo, que la toma de Proclo casi literalmente, pero la cambia en sentido cristiano en los puntos fundamentales. ¿Cómo proceden las cosas del primer principio? Aquí hay que notar que en el texto no usa la palabra procesión, no dice cómo proceden, sino cómo emanan, de la emanación de las cosas desde la primera causa. El que usa más propiamente la palabra procesión, originariamente Plotino y Silabrodos, en Santo Tomás se usa sea la palabra procesión, sea la palabra emanación. Y la palabra procesión tiene un sentido que no es solamente filosófico, sino teológico. La cuestión 43 terminaba el Tratado de la Trinidad, que se apoya sobre las dos procesiones que hay en Dios, la del Verbo y la del Espíritu Santo. La creación es como una procesión que proyecta las procesiones trinitarias hacia la creación, aunque esto con la sola filosofía no se puede conocer. ¿Qué es la creación? Esto es el centro de la metafísica. No solo hay que analizar el origen de un ser particular de otro ser particular, sino también el origen de todo ser de la causa universal, que es Dios. Por eso, lo que estudia directamente la metafísica es el ente común, pero lo que busca es la causa del ente común o universal. Por eso también Aristóteles llamaba a esta ciencia universal. Este origen lo llamamos creación. Lo que se origina por emanación particular no se presupone tal emanación, como al engendrarse un hombre, antes no era tal hombre, sino que de nombre se hace hombre, y blanco de no blanco. Por eso, si se considera la emanación de todo el ser universal en relación con su primer principio, es imposible presuponer algún ser en esa emanación. O sea, si todo lo que surge es el ente, no puede haber un ente antes, porque este ente se causaría a sí mismo. Y para esto tendría que ser y no ser al mismo tiempo, y esto es imposible. Es el principio de no contradicción que explica Aristóteles, uno de los principios constitutivos principales de la realidad. Principio significa no solamente algo externamente por lo cual explicamos la realidad, sino un elemento originario de la realidad. La realidad está hecha en modo no contradictorio y por eso nuestra mente piensa en modo no contradictorio. Y sería una contradicción pensar que el ente puede surgir de sí mismo. Solo en los filósofos modernos aparece esta expresión, por ejemplo, Dios como causa sui, como dice Spinoza. Pero en Aristóteles esto es imposible, es el centro de la metafísica de Aristóteles y por consiguiente de Santo Tomás.
Entonces es imposible presuponer algún ser en tal emanación. Pero la nada es igual a la negación de todo ser. Por lo tanto, como la generación del hombre se hace a partir del no ser que es no hombre, así también la creación, que es emanación de todo ser, se hace a partir del no ser que es la nada. Aquí está la expresión creación de la nada. El pensamiento moderno, sobre todo idealista, hegeliano, ¿cómo se apoya sobre la contradicción? Piensa que el ser procede de la nada. Hegel toma esta expresión y la interpreta a su modo. Dice, sí, claro, el ser viene de la nada. Y Heidegger, que es hegeliano fundamentalmente, dice lo mismo, o sea, el ser viene de la nada. Y por eso solo se descubre el ser cuando alguien percibe la nada en la angustia. O sea, sirve para indicar que el ser no usa nada fuera de sí mismo para producir el ser. O sea, el ser de Dios, que es el ser pleno, el mismo ser subsistente, produce el ser de las cosas sin presuponer nada. Si hubiese algo que presupone, al mismo tiempo estaría creando y no creando. O sea, produciendo el ser y no produciéndolo, porque ya está producido. Y esto es imposible. Algo tendría que ser y no ser al mismo tiempo. Por eso dice, la nada es igual a la negación de todo ser. Por lo tanto, como la generación del hombre se hace a partir del no ser que es no hombre, así también la creación, que es emanación de todo ser, se hace a partir del no ser que es la nada. Bueno, aquí estamos en el centro de la metafísica. ¿Por qué Dios puede crear algo? No solo no es imposible que algo sea creado por Dios, sino que es necesario decir que todo lo creado ha sido hecho por Dios, como se deduce de lo que se dijo. Y aquí prueba la creación. Pues todo el que hace algo de algo, aquello de que lo hace, se presupone a su acción y no es producido por la misma acción. Así es como actúa el artista en las cosas naturales, la madera, el bronce, que no son producidas por su ser a partir de la nada. Entonces, en la naturaleza hay muchos procesos por los que surgen cosas. En primer lugar, la generación de los animales, pero esta generación presupone elementos materiales preexistentes, una materia que se transforma. Esto no es así en la creación. En la creación se produce todo el ser. Algunos filósofos solo se fijaron en la producción de efectos particulares por causas particulares, las cuales necesariamente presuponen algo anterior a su acción. En este sentido, era opinión común entre ellos que nada se hace a partir de la nada. Sin embargo, esto no se da en el origen de las cosas procedentes del principio universal.
Y cuando Heidegger, siguiendo a Nietzsche, dice que hay que volver a los presocráticos, se está alejando de la idea de creación. Para Heidegger el ser es como un fondo de la realidad que abarca todo ente. Pero todo ente no es producido sin nada preexistente, sino que más bien presupone algo preexistente que es la nada misma. O sea, para Heidegger, invirtiendo la perspectiva de Aristóteles y de Santo Tomás, que son dos autores que por otro lado él conocía, en el fondo de la realidad, como también está en Hegel, está la nada. Para Santo Tomás y para los escolásticos, la nada es nada. O sea, es un modo de pensar que nosotros necesitamos para expresar el origen de las cosas. ¿Por qué lo necesitamos? Porque nosotros conocemos procesos físicos y en estos procesos siempre hay algo preexistente. Entonces, pensamos también la creación como si fuera, por analogía, a partir de algo preexistente, pero después tenemos que negar que haya algo preexistente. Y a esto que negamos lo denominamos nada. Bueno, muy bien. Después profundizaremos en las otras dos ciencias filosóficas, ética y sociología. Pero ahora quisiera ver si hay preguntas. Ex nihilo nihil fit, eso decía Hegel, sintetizando la visión cristiana y alabándola, pero entendiéndola al revés, o sea, como que el ser surge de la nada. Porque Hegel es dialéctico, entonces no se trata tanto de ver lo que está en la realidad, sino de ver cómo funciona la mente, el razonamiento. Y como ya dijimos, de alguna manera necesitamos expresar la nada como si fuera un punto de partida, pero después tenemos que negar que ese punto de partida sea efectivamente existente. Bueno, a ver el padre Gabriel, ¿qué va a decir? Que es un filósofo. Hace tiempo, cuando era niño, veía un programa de un gran astrofísico norteamericano, Carl Sagan, y él tenía era un programa televisivo, Viaje al mundo, o Viaje a las estrellas, o el mundo de las estrellas. Y decía casi siempre la frase: somos solamente un polvo cósmico que estamos en este universo. Lógicamente, pues él negaba a Dios. En otra conferencia de uno de los autores contemporáneos, me parece que es Rorty, en una de sus conferencias decía: partiendo de que Dios no existe, comenzamos. Y no sé si este es pero no solamente una justificación de unos y otros, sino de poner verdaderamente elementos fundantes o poner una base para iniciar el ascenso a esta cuestión de metafísica. La pregunta sería: ¿por qué nuestro pensamiento puede anular la idea de Dios como si fuera una cuestión lógica? O de todos modos esto permanece siempre porque, como usted decía,
la nada es solamente pues importante para como un modo de pensar que necesitamos. Eso me parece. Bueno, creo que las dos objeciones que pone Santo Tomás en el artículo de la existencia, donde prueba la existencia de Dios, que es cuestión 3 de la primera parte, artículo 2, artículo 3, cuestión 2, artículo 3. Aquí prueba la existencia de Dios, 5 vías, y después responde a las objeciones. La primera objeción es esta: si uno de los contrarios es infinito, el otro queda totalmente anulado. Esto es lo que sucede con el nombre Dios, al darle el significado del bien absoluto. Pues si existiese Dios, no existiría ningún mal. Pero el mal se da en el mundo, por lo tanto Dios no existe. Esta es la objeción más común, más existencial, podríamos decir, más difundida. O sea, la gente piensa Dios es bueno y tiene razón, pero si Dios es bueno, ¿por qué hay mal? Es un tema perenne en toda la historia de la filosofía. Es un tema especialmente tratado por San Agustín. Aquí en la respuesta Santo Tomás dice, escribe San Agustín en el Enquiridion: Dios, por ser el bien sumo, de ninguna manera permitiría que hubiera algún tipo de mal en sus obras, a no ser que, por ser omnipotente y bueno, del mal sacara un bien. Esto pertenece a la infinita bondad de Dios, que puede permitir el mal para sacar de él un bien. Esta es la primera objeción y la primera respuesta. Ahora, aquí también tenemos que aplicar bien la lógica. Así como el ser no viene de la nada, sino que la expresión de la nada significa que no hay nada antes, de lo cual se saca el ser. Aquí también hay que explicar bien la expresión, no es que el bien viene del mal. O sea, Dios, presuponiendo el mal, si es que lo hay, produce un bien. En la creación del mundo no hay ningún mal, porque Dios hace todo de la nada. Entonces lo que produce es bueno, y Dios vio que era bueno, dice el Génesis. Dios no presupone ningún mal para hacer el bien primero, que es el ser de las cosas. El ser y el bien se convierten, decían los medievales, convertuntur, enset bonum convertuntur. Donde hay ente hay bien, y donde hay bien hay ente. No pueden estar separados. Aunque tienen aspectos diferentes que nuestra mente capta, sin embargo, son la misma realidad. El ente, por ser ente, cuando es perfecto, es bueno. Ahora, ¿qué es lo que constatamos nosotros? Que el ente se corrompe, especialmente el ente espiritual, porque puede obrar el mal, o sea, puede conocer el bien y no actuar el bien. Eso es el mal, fundamentalmente. Y ese mal no deriva de Dios por creación, porque Dios no puede ser autor del mal. Dios es bueno y de él surge el bien. El mal siempre surge de la operación de la criatura. O sea, la criatura angélica o humana es el origen del mal. En cuanto produce una acción deficiente, que no corresponde al ser, una acción disminuida.
menos plena de ser que lo que le corresponde. Que le corresponde según la razón, según lo que la razón entiende como ser pleno, como operación plena. Ahí está el mal. Ahora, ¿por qué Dios permite el mal? En primer lugar, porque no podría haber criaturas espirituales sin la posibilidad de hacer el mal. Pues no serían libres, no tendrían voluntad y su inteligencia no tendría ningún influjo sobre sí mismas. Entonces, las criaturas espirituales son libres porque, como todos los entes del universo, tienen un fin. Solo que es propio de las criaturas espirituales alcanzar el fin por sí mismas a través de actos que conducen al fin. Y puede haber actos que no conduzcan al fin. O sea que no anticipen el fin, que no participen del fin. O sea que no se envuelven. El fin es el bien. Uno puede hacer acciones que no se acercan al bien, sino que se alejan del bien. Bueno, eso es el mal. Propiamente hablando, el mal no es, sino que es lo que le falta al ser. Eso ya lo sabía San Agustín, que tenía que combatir con los maniqueos, que era una secta donde había estado él también, aunque él dice que nunca se lo creyó de todo lo que decían los maniqueos, y después se dio cuenta. Y otros filósofos tenían visiones parecidas, los neoplatónicos también. Y los padres de la Iglesia, apoyados sobre la Sagrada Escritura, aunque de manera filosófica, dijeron absolutamente no, Dios es el bien. Y lo que hace es siempre bueno, no puede hacer el mal. ¿De dónde sale el mal? Simplemente de la debilidad de la criatura, que no obra conforme a su naturaleza, no realiza una acción perfecta como la que podría realizar. Ahora, ¿por qué Dios crea estos entes capaces del mal o incapaces del bien, podríamos decir? Pero libremente. Lo crea, dice San Agustín, para, con ocasión de estos males, producir bienes mayores. Sobre todo en el orden de la gracia, constatamos esto. En el orden de la naturaleza, no siempre es fácil de ver esto. O sea que, con ocasión del mal, se producen mayores bienes. ¿Por qué? Porque la naturaleza está corrupta por el pecado. Pero con la gracia, sí, esto es posible. O sea que Dios dé su gracia con ocasión del mal. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice San Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, en el orden sobrenatural se cumple perfectamente el orden natural, y especialmente lo que la metafísica considera. Por eso la metafísica es una ciencia que se desarrolla especialmente con la ayuda de la teología, que no se identifica con la teología sobrenatural de la fe, sin embargo están intrínsecamente unidas. En general, cuando se pierde la fe y por tanto la teología, se pierde la metafísica. Y viceversa, la metafísica ayuda para tener una verdadera teología. Porque cuando se pierde la metafísica, la teología solamente es según las palabras, pero no según la sustancia. O sea, se habla de Dios, se habla de la Sagrada Escritura, de la revelación, etc., pero propiamente hablando no se está conociendo a Dios, sino otra cosa, o sea, el lenguaje humano. Por eso se habla de teología dialéctica o teología de distintos tipos, teología de la muerte de Dios, teología de la liberación, teología del trabajo, teología de cualquier cosa menos de Dios. Ese es el problema. O sea, hoy hay toda clase de teología.
Pero muchas veces la teología no se ocupa de Dios, que es lo que determina la teología. O sea, lo que hace que la teología sea teología. El conocimiento de las criaturas es secundario en la teología y depende del primero, o sea, del conocimiento de Dios. Ahora, si no se conoce a Dios porque no hay metafísica, tampoco la teología sobrenatural es auténtica. ¿Por qué? Porque finalmente no se acepta la revelación, sino que la revelación es tomada como una palabra humana, como un lenguaje, como una dialéctica. Por eso se utilizan distintas formas de filosofía del lenguaje, pero estas filosofías del lenguaje muchas veces no tienen una dimensión metafísica, o sea, el pensamiento se reduce al lenguaje. El lenguaje es humano y a lo sumo expresa un pensamiento humano. Por eso es imposible que haya una metafísica, una teología sin metafísica. En este sentido, hay un documento de la Congregación para la Educación Católica que es muy interesante. O sea, cómo tiene que estudiarse la filosofía. Aquí subraya a mí especialmente el papel de la metafísica, que si lo encontramos. Reciente, esto 2011, sigue por supuesto los documentos de la Iglesia que ya citamos, pero los actualiza especialmente con relación a la metafísica. Cita Fides et Ratio, habla de la metafísica en sí. La sabiduría considera los principios primeros y fundamentales de la realidad y busca el sentido último y pleno de la existencia, permitiéndose de esta forma ser la instancia crítica decisiva que señala las distintas ramas del saber científico, su fundamento y su límite, etc. O sea, la metafísica, que es la sabiduría, como decía Aristóteles y Platón, es la que marca el carácter último de todas las ciencias filosóficas. Dice, el carácter sapiencial de la filosofía implica su alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar en su búsqueda de la verdad a algo absoluto, último y fundamental. Esto está sacado de Fides et Ratio, de Juan Pablo II. De hecho, la metafísica o filosofía primera trata del ente y de sus atributos, y de esta forma se eleva al conocimiento de las realidades espirituales, buscando la causa primera de todo. Sin embargo, este subrayado del carácter sapiencial y metafísico no se debe entender como una concentración exclusiva sobre la filosofía del ser, ya que todas las diversas partes de la filosofía son necesarias para el conocimiento de la realidad. Ya dijimos que hay ciencias filosóficas de otro tipo que tienen otros objetos, o sea, la matemática y la física, pero la física abarca muchas ciencias. Una multiplicidad de ciencias, porque el ente material es muy complejo. A propósito de esto, les puedo mostrar el libro mío de metafísica, tengo dos.
esta es la edición de Buenos Aires, que se acabó, pero hay otra acá, que está en Amazon. Ahí está la descripción. La metafísica es el corazón y el ápice de todas las actividades humanas del nivel natural. Es el fin de la vida del hombre y su felicidad escondida. Es aquella que determina en sus fundamentos el valor de una cultura, es la ciencia de las ciencias. En el contexto de los estudios universitarios contemporáneos, solamente casi en el ámbito de la sabiduría cristiana integral se conserva su primacía y se le otorga la función que naturalmente le corresponde como principio de consistencia de todo conocimiento intelectual. Razón por la cual en la Universidad Católica la metafísica encuentra su lugar natural y el campo propicio para su desarrollo en profundidad. ¿Qué es lo que dice aquí el documento de la Iglesia? Sí, ¿cómo no?